Historia con Alfonso Gómez Rossi. Hay moros en la costa, mi querido Alfonso Gómez Rossi, amigo, bienvenido, muy buenos días. Hoy en tu revisión histórica hablaremos precisamente de la expulsión de los moriscos, de los habitantes de la España de 1500 que practicaban el Islam y que pues significó para aquel país de la península ibérica pues la pérdida de un buen porcentaje de su población, pero a final de cuentas lo que buscaban los reyes católicos, amalgamarlos a todos en una sola religión. Mi querido Alfonso Gómez Rossi, un pasaje histórico que no se olvida, aquel de 1502. Buenos días. Hola, buenos días. Y sí, fíjate, es muy interesante. El día de hoy se firman el rey de España, que en ese momento era Felipe III, firma dos documentos. El primero es un tratado de paz con Holanda. Recordemos que durante el siglo XVI y en el siglo XVII, España no existía como país, sino que era un conglomerado de reinos que estaban gobernados por la Casa de Austria. Entonces, España, como la conocemos en la actualidad, es una creación del siglo XVIII. Y antes del siglo XVIII era considerado una serie de reinos, que eran el reino de Castilla, el reino de Granada, el reino de Valencia, el reino de Aragón, el condado de Barcelona. Pero aparte, por la herencia que habían recibido por Carlos V, los reyes de España también habían sido duques de lo que ahora es Flandes y que es parte actualmente de Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Ahora bien, esta paz que se firma hoy, el Tratado de Antwerpen de 1609, lo que hace es que después de 12 años de guerra de independencia de Holanda, hace que España reconozca que Holanda y España van a estar en una tregua en lo que se conoce como la Guerra de 80 años. Y el rey de España, Felipe III, para sacarse la espina de que tuvo que haber negociado con los protestantes de Holanda, firma después de este tratado de Antwerpen, firma la expulsión de los moriscos de los reinos de Valencia, Castilla, Aragón y Granada. Ahora bien, ¿qué significa esto? España, más bien, el reino de Castilla y el reino de Aragón, cuando conquistan Granada en 1492, determinan que la única cosa que uniría a los reinos de la península ibérica sería la religión católica, ¿no? No había ni una cultura en común, ni un idioma en común. Entonces, lo que determinan es que para que España funcione, más bien, para que la península ibérica funcione como una nación, todos tienen que ser católicos. Lo primero que van a hacer es, en 1492, expulsar a los judíos de los reinos de Castilla. Pero cuando se conquista Granada, se hace un tratado con Boabdil en el que se le reconoce a los súbditos musulmanes del reino de Granada los derechos que aún los habían regido hasta ese momento. Pero lo que los reyes católicos van a tratar de hacer es convertir a los musulmanes que vivían en la región de Andalucía y de Valencia al catolicismo. Ahora bien, esto que estaba ocurriendo en ese momento en España también estaba ocurriendo aquí en América, ¿no? Era una política instituida desde la corte para que todos se convirtieran al catolicismo. Aquí en América tuvieron mucho éxito y la conversión de las poblaciones indígenas fue notoria, pero en los reinos de España esto fue diferente. Ahora bien, lo que vamos a conocer como los moriscos son los descendientes de los árabes y los berberiscos que emigraron a España cuando España todavía era una provincia musulmana. Pero cuando los reyes católicos suceden al trono, lo que vamos a ver es que muchos de los que se quedan en España se van a convertir al cristianismo. Y durante todo el siglo XVI, desde 1501 hasta 1609, la gran queja que vamos a encontrar es que muchos de estos descendientes de los musulmanes, que se les conocía como mozárabes antes de la conquista, no van a ser buenos católicos. Y no van a ser buenos católicos, y esto va a ser problemático para la Iglesia Católica y para el Estado. ¿Por qué? Porque siguen conservando ciertos ritos de los musulmanes, y para la Iglesia Católica esto va a ser fatal. Aparte de eso, van a tener un lenguaje propio y una identidad que los diferencia de los otros cristianos. Y en el siglo XVI hubo rebeliones por parte de los moriscos en contra de la autoridad de la corte. Entonces, en 1609, lo que ocurre es que el rey Felipe III, frustrado precisamente por haber tenido que firmar una paz con Holanda protestante, estaba determinado a demostrar que España seguía siendo un país católico y un país que se identificaba como católico.
y para esto entonces decide expulsar a los descendientes de los musulmanes que vivían en España, pero que ya eran católicos, ¿no? Aunque muchos dirían que ya eran católicos, pero eran muy malos católicos. Se firma entonces el decreto hoy y se empieza por expulsar a los moriscos del Reino de Valencia. Ahora bien, como decíamos, España no era un país constituido como país, sino que se va a expulsar a los moriscos de cada uno de los reinos que constituyen España y se va a hacer en un proceso que va desde 1609 hasta 1613. En 1609, la colonia más grande de moriscos, y digo colonia con mucho escepticismo porque pensemos que estas personas llevaban viviendo en España generaciones. Ellos no eran extranjeros en su propia tierra, más bien, no eran extranjeros, eran personas que habían nacido en España centurias atrás, pero seguían siendo vistos como extranjeros por no ser cristianos. El grupo más grande que va a ser expulsado va a ser los moriscos de Valencia. Se considera que en Valencia había el 33% de la población era morisca. Los moriscos eran se puede decir que eran los que trabajaban la mano de obra dentro del reino. El reino de Valencia era aún un territorio feudal en donde los siervos tenían que trabajar y pagar tributo al señor feudal. La mayoría de ellos eran los moriscos. Expulsarlos significó que para la nobleza se estaban perdiendo fuentes de ingreso muy grandes, ¿no? Y no les latía mucho, pero el rey, para suavizar la expulsión de los moriscos, les dijo que los nobles se podían quedar con las pertenencias y las posesiones que tenían los moriscos. Entonces vemos que los nobles aceptan que se expulse con la condición de quedarse con sus bienes. Y lo que se va a hacer es, se les va a expulsar, se lleva un control y se les sube a los barcos y se les manda a lugares como Marruecos, Argelia o Túnez. Ahora, recordemos que ellos son nacidos en la península ibérica, tal vez son cristianos también y van a ser mandados a un territorio agreste donde no son queridos y donde muchas veces sufrieron explotación. Entonces lo que vamos a ver es escenarios terribles en los que los moriscos son atacados a veces por los cristianos cuando salen de España, llegan a los territorios del norte de África y también ahí son atacados por ser vistos como extranjeros, ¿no? Posteriormente se va a dar la expulsión de los moriscos de territorios como el Reino de Aragón, el Condado de Barcelona, el Reino de Granada y finalmente Perdón, se cortó. No, Lo que nos adelante. interesa aquí saber es que va a tener un impacto profundo sobre la sociedad española. Los moriscos, para tomar en cuenta más o menos cuántos fueron expulsados, se calcula que fueron expulsados más o menos 300,000 moriscos, pero no tenemos la certeza y los historiadores están divididos de que se expulsaron desde 250,000 hasta 300,000. Pero para que tengamos en cuenta la cifra, hoy en día España tiene una población de 46 millones de habitantes y sería como si se expulsara a 2 millones de habitantes de España. Ese es el porcentaje. Muchos de estos moriscos se dedicaban no solamente a trabajar como siervos y pagar tributo para los señores feudales, sino que había diferentes clases sociales de ellos, ¿no? Entonces teníamos profesionistas que trabajaban como abogados o médicos, o teníamos personas que pagaban un tributo. Y lo que va a hacer esto es que va a devastar zonas enteras en donde los moriscos vivían, por ejemplo, Andalucía o el Reino de Valencia, y donde durante mucho tiempo vamos a ver que la población va a disminuir y no se va a recuperar la tasa de la población hasta 2 siglos después. Y todavía un siglo después, en el siglo XVIII, se decía que había sido un gran error haber expulsado a los moriscos, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es que el gobierno de Felipe III, que irónicamente también se maneja la leyenda que estaba en oración Felipe III y Cristo le reclamó durante la oración que cómo era posible que no expulsara a los moriscos, que era una afrenta para él, decide expulsar a una población que pagaba impuestos, que además de eso contribuía también a la clase media de ciertas regiones del país y que va a generar una crisis económica en ciertas partes del país que nunca se van a recuperar precisamente por eso, ¿no? Y los moriscos vamos a ver que van a dedicarse entonces a luchar contra España de diferentes maneras como piratas del Magreb, así se les llamaba a los piratas que circulaban por el Mediterráneo, o atacando partes de España o apoyando a los moriscos que quedaban ahí. No todos los moriscos van a ser expulsados. De hecho, se asume que
de todos los moriscos que viven en la península se va a expulsar a un 60%. Muchos de los moriscos y sus descendientes aún permanecen en España y se habla todavía de que se quiere pasar una ley de ciudadanía en la que se reconozcan los derechos de los descendientes de los moriscos para solicitar la ciudadanía española, como se hizo con el pueblo judío hace unos años. Pero esto es ilustrativo del Estado-nación moderno, ¿no? Felipe III, a disgusto precisamente por las derrotas que se había enfrentado en Holanda, determina que la culpa es de un grupo étnico que, a pesar de que es español, es visto como el enemigo, ¿no? Y por lo tanto debe ser desterrado, castigado, porque no son los católicos correctos, ¿no? Y esto, a final de cuentas, lo que busca es fortalecer la identidad de la gente, del Estado-nación, y también de fortalecer al Estado, ¿no? A partir de un argumento que resulta terrible y que dice que se puede discriminar contra una minoría de la población porque no actúan o piensan como el resto de la mayoría. Y vemos esto mucho a partir del siglo XX, ¿no? Pero también lo estamos viendo en la actualidad, cuando se asume que se puede castigar o rechazar a ciertos grupos de la población porque no actúan como la mayoría, ¿no? Y que se puede castigarles precisamente por esa diferencia. Entonces, bueno, es una de las grandes tragedias, pero en el pecado llevó la penitencia. Si Cristo le pidió a Felipe III que realmente expulsara a los moriscos, las consecuencias económicas duraron para España más de 200 años. No se recuperaron áreas enteras precisamente por eso. Y aunque parecía que fortalecía al Estado católico español, lo que hizo fue, en realidad, debilitar la economía española. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.